Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Dios. Mis amados, qué bueno que están con nosotros. Creemos que no es una casualidad. Dios es un Dios de propósito. Él ha querido que tú estés en comunicación con nosotros para que adoremos juntos al Señor, pero también para que Dios te edifique igualmente que a nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos orar al Señor que sea generoso con tu vida y te bendiga con toda bendición espiritual de acuerdo a tus necesidades y al plan que Él tiene con tu vida. Queremos pedirte que tú te unas con nosotros y juntos estudiemos la palabra del Señor. Ven con nosotros. Mis amados, estamos estudiando la epístola a los Hebreos y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 11. Así que leamos el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Es necesario que lea el capítulo completo porque vamos a sustraer un mensaje de acá. No va a ser texto por texto, pero hay un mensaje que vamos a sustraer de aquí. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dar un aplauso al Señor. Fue necesario leer todo el capítulo porque tenemos que sustraer el mensaje y así ustedes tienen un contexto general. Estamos estudiando por mandato del Señor la epístola a los hebreos y hemos dicho que no se sabe quién fue el autor. Muchos cristianos se lo atribuyen al apóstol Pablo, otros a Bernabé, a Apolos, en fin. Pero sabemos que fue Dios el que inspiró la epístola. Comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. El escritor tenía el propósito de animar a los creyentes hebreos del primer siglo, que según el contexto de la epístola se estaban apartando del evangelio y estaban regresando al judaísmo. Él les insta a no deslizarse, a no volver atrás, a seguir hacia adelante. La motivación, el acicate, el estímulo que él usa, inspirado por Dios, es que aprecien y estimen lo que han recibido en Cristo Jesús. La palabra clave en todo el libro es la palabra mejor. La van a ver que abunda la palabra mejor. A veces está explícita, a veces lo dice directamente, otras veces
lo dice el contexto, aunque no use la misma palabra mejor. Por ejemplo, en el primer capítulo presenta a Jesús como mejor mensajero que los profetas. Y también mejor mensajero que los ángeles, que también son mensajeros de Dios. No subestima a los profetas ni a los ángeles, sino que presenta a Jesús como superior. Los profetas fueron siervos de Dios. Jesús fue hijo de Dios. Los ángeles son siervos de Dios. Jesús es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Dios creó en el Hijo todas las cosas. Y también presenta a Jesús como el autor de la salvación. Y dice que la salvación es grande por su autor. Porque no fue un ángel que murió por nosotros, ni un querubín, sino que fue el Hijo de Dios. La salvación es grande por sus logros. Logró que Dios reconciliara al hombre con Él. Logró que los hombres en bancarrota hoy fuesen herederos de las riquezas de la gloria de los santos en luz. Hay muchas cosas que hacen grande la salvación, pero lo que hace más grande la salvación fue quien murió por nosotros, que fue el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el compañero de la diestra del Padre, que se entregó por nosotros. Así que es grande nuestra salvación, porque grande fue el Salvador que murió por nosotros. Presenta a Jesús también como el dador del verdadero reposo. Capítulo 4 nos dice que Dios reposó el séptimo día y Dios también dio un reposo a Israel a través de Josué, que era el reposo de Canaán. Pero dice el capítulo 4 que si el sábado o la entrada a Canaán hubiera sido el reposo prometido, Dios no hubiera hablado en el Salmo 95 de otro reposo. Se queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo es lo que hemos encontrado en Jesús, el reposo de la fe, el reposo de reposar de nuestras obras para entrar en las obras gloriosas de Cristo, en las obras del Evangelio. Así que en Jesús tenemos el verdadero reposo, un mejor reposo que recibieron nuestros padres. Muy bien, a Jesús se nos presenta en capítulo 5 también como mejor sacerdote, también como mejor sumo sacerdote. En Él adquirimos un mejor pacto, con mejores promesas, con una mejor esperanza, con una mejor herencia. Todo es mejor en Cristo. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Capítulo anterior, en el 10, hablamos de que en Él tenemos también una mejor posesión, una mejor herencia. Entonces, capítulo 11 vamos a estudiar ahora qué es lo que Dios dice, proveyendo Dios cosas mejores para nosotros. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Es bueno que entendamos el propósito de este mensaje. Es bueno también que estudiemos siempre enfatizo esto porque hay una audiencia nueva y estoy repitiendo estas cosas para que el que no sabe el contexto pueda entenderlo. Dios nos habla de trazar bien la palabra. Nos habla de ser sanos en la fe. La palabra es sana. Pablo habla de la sana palabra y de la sana doctrina. La palabra sana que se usa en griego es la palabra donde viene la palabra castellana higiene. Cuando algo tiene higiene, produce salud. Lo contrario, no. Donde no hay higiene, no hay salud. Pero si hay higiene, hay salud. Dios nos mandó a ser sanos en la fe. La palabra debe ser para edificar, consolar y exhortar. Nunca debiéramos enseñar la palabra con prejuicios, con ideas preconcebidas. Todos nosotros tenemos una manera de pensar. Dios se reveló en la Escritura y a Dios hay que creerle, conocerle y entenderle como Él se ha revelado y no como nosotros lo interpretamos. La Biblia es su propio intérprete. Cuando vamos a interpretar la palabra tenemos que echar a un lado nuestras ideas, nuestras filosofías, el contexto nuestro cultural y también el contexto de nuestras emociones, si queremos ser sanos en la fe, si queremos entender el verdadero sentido de lo que Dios nos quiere decir. Muy bien, porque la Biblia tiene su contexto. El problema entre el judaísmo y el cristianismo es un problema histórico. Ya les he dicho por qué. La primera iglesia fue judía. Nuestras raíces son judías.
Jesús dijo que la salvación venía de los judíos. A través de Abraham, nuestro padre, los gentiles en Cristo Jesús, la simiente de Abraham, hemos alcanzado salvación. Romanos dice que Dios se aprovechó del rechazo de Israel para salvar a los gentiles. Los judíos fueron los primeros perseguidores de la iglesia, aunque los apóstoles fueron primeramente a los judíos. Aún Pablo, hay una ocasión en el libro de los Hechos que sacudió su zapato, enojado por la actitud de los judíos. Sin embargo, la narración más adelante, unos versos después, dice que fue a la sinagoga en el otro pueblo donde fue, porque tenía un compromiso de ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero hubo un tiempo que se creó un abismo entre judíos y gentiles debido a la actitud perseguidora de los judíos. Naturalmente hubo un problema también histórico en la iglesia, y es que al cristianismo se le veía como una secta judía. Para los romanos el cristianismo era simplemente una secta judía, y lo era así en el principio, porque salimos de los judíos. Nos veían como una secta que se originó de los judíos, y así nos veían los romanos y los griegos en el primer siglo. ¿Qué sucede? Debido a la desorientación que tenían los apóstoles al principio, o la iglesia, de no saber qué hacer con los gentiles que se convertían al Señor. Ustedes saben que hubo una discusión muy fuerte acerca cuando Dios comenzó a salvar a los gentiles, especialmente en Antioquía de Siria, que comenzaron los judaizantes a decir que era necesario guardar la ley de Moisés, circuncidarse, etc. Capítulo 15 de los Hechos hubo una discusión muy fuerte, y los apóstoles, por el Espíritu Santo, como concluye Jacobo diciendo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer a los gentiles las cargas que según Pedro ni aun los padres pudieron cumplir. Así que por el Espíritu Santo se exoneró a los gentiles de cumplir la ley de Moisés. Más adelante, a través del apóstol Pablo, en la experiencia con las iglesias de Galacia, hay más claridad también en la epístola de los Romanos acerca de cuáles son las estipulaciones del nuevo pacto. Y es bueno que resumamos antes de entrar, porque siempre voy a hacer estas aclaraciones, porque hay un problema histórico y quiero ser sano en la fe, y a la vez estoy enseñando con estas cosas. Los apóstoles enseñaron que la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por sangre, solo por Cristo, sin las obras del hombre. Los apóstoles enseñaron por el Espíritu Santo que la ley está abolida como pacto y como medio de salvación. No es por las obras de la ley, sino por la gracia y por la fe. Es la salvación. Muy bien. Jesús enseñó, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir. Jesús cumplió el antiguo pacto para luego comenzar un nuevo. No se puede hacer un nuevo pacto si no se cumple el primero. La razón por la cual Dios hizo un nuevo pacto con Israel fue que ellos invalidaron el pacto según Jeremías 31. Pero Cristo vino y cumplió el pacto antiguo, y de esa manera trajo un nuevo pacto en su sangre y en él. Si somos sinceros y interpretamos la Biblia correctamente, vamos a decir que la ley está abolida como letras, porque no es por letras, es por el Espíritu. Está abolida como pacto, porque no es un medio de salvación. La salvación ahora es en Cristo. Los gentiles no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, pero si estudiamos bien las enseñanzas de Jesús y del Nuevo Testamento, vamos a llegar a la conclusión que el espíritu de la ley sí está vigente. Porque el espíritu de la ley es la santidad de Dios, y eso siempre está vigente. La ley era un ayo para llevarnos a Cristo. La ley era una tipología, una sombra. La realidad ahora es Cristo. Pero no podemos entender el arquetipo y el prototipo si no entendemos el tipo. Cristo es el arquetipo y el antitipo. O sea, es la realidad. Un tipo es un símbolo. Y ese símbolo nos habla de una realidad.
Por ejemplo, Cristo es el Cordero de Dios. Allí se mataban animales, se derramaba la sangre. Ahora Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Muy bien. ¿Qué significa que el espíritu de la ley está vigente? Bueno, lo que Dios quiso lograr a través de la ley, eso siempre va a ser eterno. Porque la ley es justa, santa y buena. Lo que está abolido es las letras de la ley. No estamos obligados a las letras de la ley, pero sí el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? En el Sermón del Monte Jesús dijo: escrito está en vuestra ley, no matarás. Esa es la letra. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano y le dijera estúpido, ya lo mato, porque lo ofendió con palabras. Ese es el espíritu de la ley. Jesús dijo: está escrito en vuestra ley, diga las letras, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el espíritu de la ley. Eso nunca puede estar abolido, porque eso es donde Dios te quiere llevar con las letras. Amén. Ponemos el sábado. El sábado es una tipología del eterno reposo en la fe en Cristo Jesús. Estudiamos 7 mensajes nosotros aquí hablando de verdadero reposo. Y concluimos que no solamente a través del sábado semanal, sino a través de todas las fiestas judías, Dios quiso enseñar a Israel a dejar sus obras para entrar en las obras de Dios. Cada vez que tú dejes tus obras, tus cosas personales, tus caminos, tus pensamientos, para ministrarle a Dios y estar con Dios, tú estás en un sabbat. Porque ese es el propósito del sábado, es que dejemos lo nuestro, los pensamientos, los caminos, para llevarnos, para estar con Dios. La eternidad será un eterno sábado, porque ya no nos ocuparemos de nuestras cosas, sino de las cosas de Dios. Entonces el sábado es una tipología de Cristo, que es el verdadero reposo y de la fe y de este nuevo tiempo donde nos salvó para que seamos sacerdotes y para que le sirvamos y le ministremos para siempre. Den un aplauso al Señor. Pero Dios nos enseñó a través de los apóstoles: nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiestas o de sábados, lo cual es una sombra de lo que había de venir. La realidad es Cristo. Es retroceder 20 siglos, irnos ahora a guardar sábados y comidas y bebidas, ritos y ceremonias. Muchos cristianos se dejan todavía hoy seducir por el judaísmo. El judaísmo es una seducción. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestras raíces vienen de allá. La escritura es de los judíos, la salvación viene de los judíos. Cristo era judío, los apóstoles también, la primera iglesia. Y Dios también habló de una restauración final de Israel. 3 capítulos en Romanos, que habla de que un día, cuando termine la plenitud de los gentiles, que Dios termine con los gentiles, va a ir entonces a salvar a Israel. Fue lo mismo que José. José salvó a Egipto y después llegó la familia de José y entonces salvó a su familia cuando llegaron ya a Egipto en la parte final. Eso va a ser Jesús. Va a salvar a las naciones y luego se volverá a Israel. Y entonces, así como hizo José con sus hermanos que lo entregaron y lo traicionaron, así Jesús se va a presentar un día a los judíos. Se cree que cuando José se descubrió a los hermanos, lo llevó aparte y se desnudó y le mostró la circuncisión y le dijo: yo soy José, vuestro hermano. Yo, aunque tengo la cabeza rasurada y parezco un egipcio, yo no soy egipcio. Yo tengo la señal de la circuncisión. Yo soy José, vuestro hermano, a quien ustedes a que ustedes traicionaron. Así Cristo le va a decir a Israel un día: yo soy Yeshua, vuestro hermano. Ustedes me entregaron a los romanos. No se preocupen, ustedes lo hicieron para hacerme daño, pero Dios lo ha usado para salvar a las naciones. Miren el pueblo que he salvado por vuestra rebelión. Ahora me vuelvo a ustedes. Ahora le quito las vendas de los ojos y las escamas de los ojos y se conviertan a mí para que vean al que traspasaron. Amén. Gloria a Dios. Así está escrito y así también se cumplirá. Entonces, el escritor le está diciendo aquí a los hebreos: ¿cómo es posible que ustedes han recibido la realidad de las cosas, lo mejor, lo superior, el cumplimiento de todas las cosas que creyeron vuestros padres,
y ustedes se están volviendo al pasado, teniendo la gloria del siglo venidero en este tiempo, en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? Y Él usa a Cristo como motivación para regresarlos de nuevo al Señor. Y siempre debe ser Cristo lo que debe motivarnos a retornar cada vez que perdamos el camino, porque Cristo dijo: yo soy el camino. Denle otro aplauso al Señor, celebre. Amén. Amén. Usando el argumento de lo mejor, está diciendo: ¿cómo es posible que ustedes sigan con aquel reposo si tienen un reposo mejor? ¿Cómo es posible que sigan haciendo sacrificios si tienen al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Cómo es posible que estén en ritos y ceremonias si tienen el cumplimiento mismo de las cosas? ¿Cómo es posible que teniendo a Jesús ustedes se regresen? Parece que no saben lo que tienen. Y de hecho, cuando dejamos el camino, porque no sabemos lo que tenemos en Cristo. Entonces, para entrar en el capítulo 11, tenemos que ver los últimos versículos del 10. Dice aquí el 10. Atención, para que entendamos. Dice, a la última parte del 10, le está diciendo, como dice el 19, ustedes ahora tienen libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús. Tienen un camino no vivido por su sangre. Así que acérquense con confianza al trono de la gracia para que alcancen misericordia. Manténganse firmes en la fe, no dejen de congregarse. Dice el versículo 26, porque si continuamos en el pecado, así dice el original, si continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más que una horrenda expectación de juicio, dice aquí. Porque en la ley de Moisés dice que el testimonio de dos o tres testigos, el que viola la ley teniendo a 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Está diciendo, si Dios fue severo con la ley, ¿cuánto más severo va a ser Dios con aquellos que continúan pecando, pisando, hollando de nuevo al Hijo de Dios? Está hablando a ellos porque están regresando al judaísmo de nuevo, diciéndole: de acuerdo a lo que Dios da, eso es lo que Dios va a demandar. Tenemos todo lo mejor, pero también Dios va a demandar de lo mejor. Entonces, cuando da lo mejor. Entonces, en el versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Ustedes al principio, ustedes padecieron por causa de Cristo, fueron encarcelados, perdieron sus propiedades. Lo que sigue diciendo: ¿cómo es posible que ustedes estuvieron dispuestos a sufrir tanto por Cristo y ahora ustedes ignoran lo que pasó, dejan todo y se regresan ahora al judaísmo de nuevo? ¿Cómo es posible? Estuvieron dispuestos a sufrir y se expusieron aún a la muerte por causa de Cristo y ahora ustedes regresan. No, eso no tiene sentido. Y miren lo que sigue diciendo el 32. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ustedes estuvieron dispuestos a perder los bienes. Fueron ustedes consecuentes con sus hermanos que fueron encarcelados por el testimonio de Jesucristo. Sufrieron vituperios, azotes y tantas cosas. ¿Cómo es posible que ahora ustedes se olviden de lo que sufrieron, de lo que tenían? Vengan a los días pasados, traigan a la memoria el primer amor cuando ustedes le servían al Señor. Dice el 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan la fe, no pierdan la confianza, porque ellos estaban regresando. Ese es el contexto. El 36: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Manténganse confiando, porque la confianza tiene grande galardón. Mantengan la paciencia. Aquí la palabra paciencia es diferente al fruto del Espíritu que usa en Gálatas. Aquí la paciencia, mis hermanos, es aguantar con serenidad, con paz y tranquilidad las pruebas.
en Gálatas es soportar a las personas con paciencia. Esta virtud a mí me ministra mucho porque era muy abundante y muy enfatizada en los tiempos apostólicos, la paciencia. Es soportar, no resignación, ¿no? Sino fe y amor en acción para soportar cualquier cosa por causa de Cristo, porque que está en mí me da poder para soportar lo que venga y mantener mi fe y mi tranquilidad y mi paz, que nunca la puedo perder, porque Cristo está obrando poderosamente en mí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Paciencia, virtud del Espíritu Santo, porque es necesario, versículo 36, y dice el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Noten ustedes, aquí usted puede aplicar esto a la venida de Cristo, pero puede también aplicarlo a que ellos estaban pasando esta situación. Él está diciendo, soporten con paciencia, porque el que dijo que vendrá a auxiliarlo, vendrá y no tardará. Un poquito y vendrá, porque Él nunca llega tarde. Él siempre tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Él llega cuando tiene que llegar. Y cuando viene es el día de Jehová, porque nos libera poderosamente. Amén. Entonces, aquí comienza a introducir la fe. Miren ustedes, ya dice el versículo 35 que la confianza tiene grande galardón. Entonces, el 38 cita a Habacuc, que dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este texto de Habacuc lo usa Pablo en Gálatas y en Romanos de otra manera. Pablo cuando dice, lo aplica, el justo vivirá por la fe, está hablando que el justo debe descansar en los méritos de Cristo, en la fe, en los méritos para ser salvo. Pero aquí el autor le da otro giro y entonces habla de la fe en realidad en la vida diaria, en la vida práctica. La fe como virtud de Dios, igual que la paciencia para hacerle frente a toda adversidad. Y el que se mantiene resistiendo el mal y haciendo el bien, no solamente teme a Dios, sino que da testimonio que Dios obra en él. Amén. Otro aplauso al Señor. Amén. Entonces, aquí introduce la fe y dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Oiga otra vez la palabra, tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué dice no somos de los que retrocedemos? Porque ellos estaban retrocediendo. Como hoy hay hermanos también que se están volviendo al sábado, a las ceremonias, a los ritos, y creen que tienen una gran revelación. Ay, que Dios me reveló. ¿Qué es eso? Es más viejo que el diablo. Por favor. Todo lo contrario. Es ignorar lo que Pablo escribió, lo que los apóstoles escribieron, lo que la iglesia sufrió para que se pudiera ver la pureza de la fe y del evangelio. Que Dios nos ayude y nos guarda nunca caer en confusión y no retornar otra vez, como el Señor le dijo a los Gálatas, Gálatas insensato, ¿hasta cuándo? Dice, ¿quién los embrujó? Ustedes corrían bien. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Qué sucedió? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora se van a la carne? ¿Qué le está pasando a ustedes? Y los hermanos que piensan que porque se van a la ley están progresando, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Están ignorando a Cristo, están ignorando la interpretación gloriosa del nuevo pacto. Muy bien. Ahora, escúcheme ahora. El escritor ahora introduce la fe. ¿Por qué introduce la fe? Porque el énfasis del antiguo pacto de los judíos no es la fe, sino la obediencia. Entonces, el énfasis en el Nuevo Testamento es la fe. No es que se ignora la obediencia, pero la obediencia es un resultado de la fe. Aquí entra la fe como suprema. ¿Por qué? Porque la fe ahora es el medio de salvación que Dios ha provisto.
¿Por qué es un medio de salvación? ¿Por qué es por la fe? Bueno, porque el pecado entró por la duda. El hombre le creyó más a una bestia del campo, a una serpiente, que a Dios. Esto ofendió tanto a Dios que ahora Dios levantó a Cristo en la cruz como la serpiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios levantó la serpiente ahora a Cristo, que lo hizo pecado por nosotros, para que lo mire, sea salvo. Dios en Cristo nos da una nueva oportunidad para restaurar confianza en su palabra, ya que en el Génesis dice que se le creyó más a un animal que a Dios. Ahora hay que creerle más a Dios que al diablo, que a la carne, que al mundo y a todas las cosas. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Entonces, el escritor por el Espíritu Santo, dice, traten de unir el último versículo con el 11:1. Dice el 39, que es el último. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque la fe vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. La fe no solamente es medio de salvación. La fe es el instrumento de Dios para vencer al diablo. Vestido de toda armadura de Dios, para que pueda estar firme contra toda acechanza del diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, al cual resistid firmes en la fe. Del otro aplauso al Señor. Amén. Amén. La fe es nuestra victoria. ¿Por qué la fe es nuestra victoria? Porque la fe es el medio de Dios, no solamente para restaurar confianza en su palabra, sino que la fe es un medio para nosotros apropiarnos de lo que Cristo hizo en sustitución de nosotros. Teníamos que vivir una vida sin pecado. No podíamos. Él lo vivió por nosotros. Romanos 4. El que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le contada por justicia. No por salario, sino por gracia. Entonces, usted se apodera de todo lo que es Cristo cuando usted cree que Él lo hizo por usted y que Dios aceptó el sacrificio. Y es el arma contra el diablo. Eso no solamente es el medio para tener a Dios contento y alcanzar gracia para el oportuno socorro, sino que ese es también el instrumento. Es lo que el diablo le teme, es a la obra de Cristo. Y yo me adueño de la obra de Cristo cuando yo creo en su sangre. Del otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y lo que me da la firmeza para no retroceder y estar firme en la fe y pelear contra el diablo y vencerlo y pelear contra la carne es la fe. La fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El justo vivirá por la fe en los dos sentidos. En uno, para apropiarnos de la salvación gratuita, y segundo, para vencer al diablo, la carne y todos los poderes infernales que se levantan contra mi perseverancia. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Es la manera de mantener firme nuestra elección, nuestra profesión y nuestro llamamiento. El justo vivirá por la fe. Entonces, cosa que nunca habían escuchado los judíos, porque es una revelación. Él comienza desde Abel y hace un recorrido por todos los hombres para mostrar que todos los hombres, los padres en el Antiguo Testamento, vencieron por la fe. El énfasis de los judíos fue que ellos obedecieron, amén. Y no vamos a decir que no obedecieron, pero no obedecieron perfectamente para poder ser salvos. Eran pecadores, pero sí que le creyeron a Dios. Y entonces Él está diciendo, mire, ustedes se están volviendo a las obras de la ley, y los hombres de Dios en el pasado, a que ustedes admiran, todos vencieron por la fe, todos le creyeron a Dios. Porque dice, es pues la fe, y se la define. La fe es la certeza. La fe, dice ahí, la define, es la certeza de lo que se espera. Es la certeza que espera las realidades de Dios. Y es la sustancia. Es la sustancia. La palabra que se usa ahí es la misma palabra del principio, que dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. La palabra sustancia aquí es la que se usa para decir, es pues la fe, la sustancia, la esencia de lo que se espera.
y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y esa seguridad, esa esencia de apropiarse de la esencia de Dios, que es Cristo, Dios lo logra por el Espíritu Santo a través de la fe. Y dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué alcanzaron ellos? ¿Tú sabes cómo traducen algunos la palabra buen testimonio? Aquí, que ellos fueron acreditados por la fe. Amén. En otras palabras, ellos permanecieron en Dios creyendo a la palabra del Señor. Y ahí menciona a todos ellos. Miren ustedes que la palabra clave aquí, después de la fe, la palabra testimonio, un buen testimonio. Los antiguos alcanzaron a través de la fe un buen testimonio. Era una predicación extraña para los judíos, porque la palabra fe así aparece pocas veces en el Antiguo Testamento. Creo que solamente una, dos o tres veces. Fe, claro, usa la palabra confianza en Dios y otro, son sinónimos de la fe. Pero así como se introduce el Nuevo Testamento, es una revelación. Dios introduce la fe como medio de salvación y también como instrumento para vencer el mal. Entonces, los antiguos, o sea, los padres, la palabra ahí antiguos son los ancianos, los más ancianos, hablando de los padres, tuvieron un buen testimonio delante de Dios por la fe. Y ahí menciona el caso de Abel en el versículo 4, que porque le creyó a Dios, él ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín, porque le creyó a Dios. Y se lo atribuye a la fe, la diferencia entre los dos adoradores y las dos ofrendas. Habla de Enoc. Fíjense que también menciona el testimonio de Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y cuando habla de Enoc, también vuelve y menciona la palabra testimonio. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira la palabra testimonio, martureo, donde habla la palabra mártir, el testimonio. Testificaron con sus vidas, con sus hechos, que ellos le creían a Dios, le creían a la palabra de Dios, y alcanzaron gran testimonio los antiguos. Y así menciona a cada uno de ellos. No me voy a detener en todos, pero menciona a Noé, que por la fe de la misma manera condenó al mundo, creyendo a Dios preparó el arca. Abraham también, cuando Dios dijo sal, aunque no le dio el ajo ni la cebolla sino la sal, salió. Amén. Sin saber a dónde iba. No le dio un mapa, no le dio una ruta, no le dio un GPS, le dijo sal solamente. Y él le creyó a Dios y dejó a su casa, a su parentela, a su comodidad, para seguir, para vivir por la fe. Vivió como extranjero en la tierra prometida. Ahí nacieron sus hijos. Porque me dice lo que versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está diciendo aquí, escuchen hermanos, que Abraham y los patriarcas no solamente le creyeron a Dios, sino que estimaron más la promesa de lo porvenir que lo que ellos vivían en la realidad. Eso es lo que quiere decir. Porque si ellos se podían volver a la Mesopotamia, a Harán, a la tierra donde salió Abraham, pero no se volvieron. Pero Abraham tampoco dice que vivió en la tierra prometida. Después que Dios se lo prometió, le prometió un hijo y se lo cumplió. Le prometió llevarlo a la tierra y lo llevó a la tierra. Pero fue peregrino en ella. Anduvo como si fuera una tierra ajena. De hecho, él pagó por un sepulcro para su esposa en Macpela. Compró una cueva
Y cuando Ed le dijo, ¿qué es ese dinero? 400 más ciclos de plata entre tú y yo. Toma, yo te lo regalo. Dice, no. Yo te voy a pagar por esa cueva. Y compró un sepulcro. Porque ni siquiera el sepulcro, usted se muere, hay que enterrarlo porque apesta. Y cualquiera le dice, mire, entiérralo aún en mi casa, para yo no tener ese olor mal. Abraham apreció más la ciudad cuyo ingeniero y arquitecto es Dios que la tierra prometida. Anduvo en ella como si no fuera de ella. Porque, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Está diciendo que Abraham estimó más lo porvenir que el presente. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Van a ver algo en este capítulo, mis hermanos, y van a ver más adelante, la palabra esperar. No alcanzaron la promesa, la esperaron. Y van a ver algo que es la intención del autor, de que aunque Dios les cumplió ciertas cosas en el presente, ellos no se aferraron a esas cosas. Por ejemplo, Dios a Abraham le prometió un hijo, lo probó por 25 años. Al cabo de los 25 años nació Isaac. Pero Dios no quería que él se aferrara a su hijo, porque su hijo era algo temporal. Lo importante no era Isaac, sino quién iba a nacer de Isaac. Por eso le dice, mira Abraham, para que tú estimes, para que tú valores lo que van a hacer de tu hijo, que es la descendencia, la simiente, donde voy a alcanzar la promesa de bendecir a todas las naciones. Entrégame a tu hijo. Y cuando Abraham entregó a Isaac, le estaba entregando a Dios el porvenir. Le estaba entregando a Dios a Cristo. Le estaba entregando todo lo que vino por Cristo, porque eso era de Dios. Pero le estaba diciendo a Abraham, no te aferres a lo que tú recibes ahora. Aférrate a lo que viene. Amén. Aférrate a lo que viene. Amén. Porque en Isaac se le dio descendencia, pero en la simiente de Abraham, que es Cristo, son benditas todas las naciones, y es el propósito eterno de Dios. Amén. Eso quiere decir que Abraham y los patriarcas miraron el futuro, miraron lo que venía y le dieron más importancia que el cumplimiento del presente. Le está diciendo a los hebreos que se quieren retroceder, ¿cómo es posible que Abraham estimó el futuro, estimó lo que venía, que nosotros ya lo estamos disfrutando en Cristo, y ustedes todavía están aferrados a las cosas viejas? Por favor, ¿qué le está sucediendo a ustedes? ¿No son ustedes hijos de Abraham? Y Abraham no se apegó a la tierra prometida, hasta pagó por un sepulcro, porque no quería aferrarse a nada, y le entregó el hijo a Dios, que era un cumplimiento presente, porque en el hijo estaba la semilla de la descendencia, que es Cristo, el cual iba a salvar a las naciones. Amén. Qué tremendo mensaje. Qué triste cuando perdemos la brújula, cuando perdemos el norte, cuando perdemos la dirección. ¿Cuántas veces estamos firmes en la fe y estamos caminando bien, y viene cualquier tonto y nos dice una palabra mentirosa como la serpiente, y nos saca un versículo del contexto, y entonces nos fascinamos, caemos en una brujería? Oremos a Dios que nos mantenga siempre el sol de justicia, siempre nos está enfocando, trayendo en sus alas salvación para nosotros. Que siempre seamos hijos de luz. ¿Tú lo entiendes eso? ¿Cómo es posible que los padres esperaron esto y nosotros ahora lo tenemos y estamos mirando hacia atrás? Que ellos mismos no le dieron tanta importancia a lo que recibieron en el presente, porque ellos esperaban una patria y una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Ellos se mantuvieron como Moisés, viendo al invisible, viendo lo que Dios había prometido en el futuro, sabiendo que esas cosas eran sombras, tipologías, que lo que venía era lo importante.
Amén. Gloria a Dios. Y aún ustedes perdieron sus propiedades, sus bienes al principio por causa de Cristo. Y no les importó. Y ahora se están regresando. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. A veces, en mis 41 años como creyente y 33 como pastor, he visto esto. Personas que son tremendos nadadores, que cruzan el océano nadando. Y después usted lo ve ahogado en la bañera de su casa. Cruzaron el mar, embravecido, nadando. Y después usted lo ve ahogado en la bañera de su casa. ¿Cómo es posible que te ahogue en tan pocas aguas? Y a veces tenemos más convicción cuando caemos en un error que cuando estamos en la verdad. Es terrible. Que Dios nos guarde para que nunca seamos confundidos. Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Y el peligro del judaísmo es que comenzamos a ponernos kipá, nos comenzamos a ponernos el manto, comenzamos a ponernos cositas y después al final llegamos a no creer que Cristo es el Mesías, porque ahí nos lleva el rabinismo, cuando en realidad son los rabinos que se deben convertir a Yeshua, que es el Hijo de Dios. Amén. Amamos a Israel, oramos por Israel, creemos en la restauración de Israel, pero Israel debe convertirse a Jesús, no los cristianos a Israel, sino Israel a Yeshua. Una carta tan enfática, ¿cómo alguien se puede equivocar? Seguimos leyendo. En ese mismo contexto, miren ustedes, porque quiero llegar a algo aquí. Esto en el 12. Dice el 12, por lo cual también de uno y de ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Escuchen ahora. Conforme a la fe, de acuerdo a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren ustedes, hermanos, ellos conforme a la fe se mantuvieron saludando. Dios prometió que de mi hijo Isaac iban a ser la simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Saludamos al Mesías cuando venga. De lejos, no vamos a estar vivos cuando eso sea, pero lo creemos y por la fe vamos a estar allá. Vamos a estar allá como José, que dijo: yo prosperé en Egipto, yo florecí en Egipto, pero mi reino no es de aquí. Yo quiero tener parte con Jacob. Y júrenme que cuando el Señor los visite y nos lleve de aquí, yo no voy a estar presente, pero yo voy a cruzar el desierto muerto y ustedes me entierran en Canaán, porque mi parte con los padres. Amén. 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 José miró allá. Ellos miraron de lejos. Nosotros no miramos de lejos. Nosotros tenemos a Cristo face to face, cara a cara. Amén. 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 ¿Cómo es posible que ustedes, los padres, saludaron estas cosas y ustedes las tienen ya cumplidas en ustedes y se vuelven al pasado? ¿Cómo? Mis hermanos, se saluda a lo que está lejos, se abraza a lo que está cerca. Abrace a Cristo y deje de estar saludando. ¡Aleluya! Amén.
God. Aleluya. ¿Cómo es posible? Saludando de lejos. Cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Cercano está Jehová. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesús, Dios estaba en Cristo. No es que Dios va a venir, ya llegó. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. No le estamos saludando. No. Saludándola y mirándola de lejos. Y creyéndola que van a llegar. No. Nosotros no estamos saludando y creyendo algo que va a venir. Ya llegó. Ya llegó. Ya está entre nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendo mensaje. Pobrecitos los padres que estuvieron saludando. Mire los verbos acá. Mire. No recibieron lo prometido, pero mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando. ¿Qué confesaban? ¿Qué confesaban? Un día lo veremos. Un día lo veremos. El Padre me ha bendecido. Me ha dado esta tierra. Me ha dado la tierra prometida. José decía, me ha hecho prosperar en Egipto, pero yo no soy de aquí. Y Abraham me prometió esta tierra, pero Dios me prometió otra, que es la patria celestial. Esa es la que yo quiero. Ellos dijeron, Dios nos ha bendecido dándonos a Canaán y dándonos la tierra prometida, pero lo nuestro está allá. Cuando llegue el Mesías, allá. Cuando Sión sea la hermosa provincia y el gozo de toda la tierra y la provincia que más ama a Dios, y sea la cabeza de las naciones y cabeza de montes, y Yeshua se siente en el trono de David y reine y rija a las naciones. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Donde va a haber inmortalidad. Yo quiero ver eso. Amén. Ellos murieron esperándolo sin recibirlo. Nosotros no hemos muerto, estamos vivos y ya lo tenemos. Por favor, ¿cómo nos regresamos? ¿Cómo volvemos atrás? No tiene sentido. Pero qué triste cuando un hermano cae en una confusión, como lo vemos todos los días, y usted le habla y ya como que ya el bocado entró en Judas, ya se lo tragó y ya el mal entró. Es terrible. Oremos a Dios que no nos pase eso nunca. Porque por algo Dios nos está enseñando esta epístola. ¿Cuál es el problema de los judíos? Según el capítulo 3, que eran perezosos para oír. Oyeron, fueron expuestos en el desierto a tanta palabra, a tantos milagros, pero no escucharon. Porque no les aprovechó el oír, porque no oyeron por la fe, capítulo 4. Saludando de lejos. Nosotros no estamos saludando, estamos abrazando a Cristo. Denle otro aplauso. Amén. Miren aquí lo que dice. Porque por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. El hecho de que estén mirando la de allá significa que aman más a la de allá. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Versículo 15, el 16. Pero anhelaban una mejor. Igual es la palabra clave de Hebreos, la palabra mejor. Y si los padres que ustedes tanto veneran esperaban lo que ustedes ya tienen, caramba, ellos lo esperaban, ustedes lo tienen. Y ahora ustedes dejan lo que ellos esperaban para irse a lo que ellos esperaban. Pero qué la cola.
Ustedes dejan lo que ellos esperaban para irse al pasado, a mirar desde allá lo que ustedes tienen acá. Ay, si todo Israel entendiera esto, y nosotros también. Aplíquelo a lo que es Cristo, el tesoro de Dios, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Cristo es el todo de Dios. Él es el cumplimiento de todas las cosas. Dice Pedro que los antiguos, los profetas, administraron estas cosas para nosotros y no las entendieron, pero las administraron para nosotros. Nosotros ahora las tenemos. Lo de ellos es por la fe. Nosotros ahora es por la realidad. Ya lo tenemos. No se espera lo que se tiene. Se aprecia, se estima lo que se tiene. Se valora lo que se tiene y se permanece en lo que se tiene. Amén. 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 Y ahí menciona a todos los héroes de la fe. A una larga lista. ¿Y saben cuál es la idea? La van a ver al final. Él está presentando como si fuera una galería de arte todos los ejemplos de la fe de todos los hombres de Dios. Véanlo todos. Ahora, vengan conmigo a versículo 38. Después que menciona todo lo que ellos alcanzaron por la fe, voy a leer los últimos versículos para que lo entendamos. Después que termina la lista ahí con Moisés, dice: me faltaría el tiempo, dice el 32, hablando de Gedeón, de Balac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. En otras palabras, yo puedo seguir mencionando los héroes de la fe. Que por la fe, y habla de sus proezas, lo que alcanzaron por la fe. Por la fe, 33, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahí está la palabra mejor otra vez. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las tabernas de la tierra. Miren todo lo que sufrieron porque le creyeron a Dios. No les importaba nada con tal de alcanzar aquello, o sea, a Jesucristo, al Mesías, a las promesas eternas que Dios prometió a Israel y a los padres. Y ahí ahora viene el versículo que para mí es clave. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Acuérdense que todo el capítulo habla: por la fe alcanzaron gran testimonio los antiguos, versículo 2. Por la fe Abel presentó una mejor ofrenda y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto y antes de morir tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y todo el testimonio de la fe. Y dice, y después que termina, miren todo lo que hizo. Taparon bocas de leones, fuego impetuosos y todas las cosas que sufrieron. Y todos estos, aunque sufrieron tanto y esperaron tanto y saludaron que ya le dolía el brazo de tanto saludar, ay, todo lo que venía. Después de todo eso, a pesar de todo, no recibieron la promesa. Miren lo que lograron con su testimonio. Miren cuántos saludaron estas cosas, pero aún así no las recibieron. Pero nosotros las tenemos. Amén. 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 Yo me puse a estudiar este capítulo. Señor, ¿cuál es el mensaje con respecto al contexto general de la epístola? Y me fijó los ojos en el énfasis
alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por el testimonio lograron esto, aquello, por el testimonio. Y después termina el 38 diciendo: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron la promesa. Eso se llama testimonio de fe sin promesa. Lo nuestro es testimonio de fe con promesa cumplida en Cristo. Amén. Amén. Escuchen, ellos alcanzaron testimonio por la fe. Nosotros tenemos el testimonio de Dios, porque el testimonio de Dios es Jesucristo. Amén. Así lo dice Primera de Juan. Primera de Juan dice: este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ese es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es Cristo. Ellos por la fe alcanzaron testimonio para su vida, porque le creyeron a Dios. Nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro testimonio. Ellos saludaron la promesa, nosotros no la saludamos, la abrazamos. Ya es nuestra por la fe, ya las hemos visto cumplida. ¿Cómo regresar al pasado? Ahí no le está quitando méritos a los antiguos, es todo lo contrario. Está diciendo: ellos esperaron esto, ellos sufrieron por esto, ellos padecieron por esto, ellos renunciaron a las cosas, aunque Dios les había prometido, como el caso de Abraham, que anduvo en la tierra prometida como si fuera una tierra extraña, ajena para él. Era un peregrino allí. No se aferró a la tierra, ni se aferró al hijo, porque esperaba algo mejor. Y tú y yo tenemos lo mejor y lo estamos esperando. ¿Cómo es posible esto? Que Dios nos abra los ojos para que sepamos lo que hemos recibido en Cristo. Y no solamente nos retornemos al judaísmo, sino a ninguna filosofía hueca. No, ni al mundo, ni al pecado, ni a la carne, ni nada nos apartará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni cuchillo. Porque estoy cierto que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. 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 Y miren el final de esto. Después que dice, pongan atención aquí para que entiendan. Dice otra vez el 39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Escuchen, ahora para nosotros: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dios, fíjense que los padres fueron amados. Fíjense que Dios estuvo con ellos. Fíjense que Dios los bendijo, los iluminó, les reveló, les prometió, los preservó, y fue muy bueno con ellos. Pero a ellos se les dio lo bueno, a nosotros lo mejor. Amén. Y si usted sabe un buen castellano, sabe que el superlativo de bueno es mejor. Y que no se dice más mejor. ¿Cuántos saben que no se dice más mejor? Nunca diga más mejor, porque no se, ya el superlativo es mejor, no hay más mejor. Y ya tenemos el superlativo de bueno. Ellos tuvieron lo bueno. Dios ha provisto una cosa mejor para nosotros, y esa cosa es Cristo, el evangelio, la gracia, el cumplimiento. Amén. Amén. Mire lo que Dios proveyó para ellos, pero para nosotros proveyó algo mejor. Que Dios revele lo que es mejor. Cuando te quieran llevar a guardar sábados y cuantas cosas por ahí del judaísmo, que hay hermanos todavía que están en eso, hasta se han apartado del Señor, dile: hermano, yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mejor.
Yo tengo a Cristo. Amén. Y yo creo que en este contexto es que tenemos que nosotros interpretar el Antiguo Testamento. No menospreciarlo, ni tenerlo como basura, como alguna. ¡Ay, la ley! No, era buena. La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Y dice que la ley es justa, santa y buena. No le podemos encontrar defectos a la ley. Lo que pasa es que el evangelio es el cumplimiento de la ley. Y por eso es mejor. La ley era temporal. El evangelio es eterno. La ley era un símbolo. El evangelio es la realidad. La ley anuncia. El evangelio cumple. La ley exige. La ley te dice: ¡vuela! No, perdón. La ley dice: ¡corre! Pero te niega los pies. El evangelio dice: ¡vuela! Pero te presta las alas de Cristo. Amén. Eso quiere decir que el evangelio exige más que la ley, pero te da la capacidad para obedecer a Dios, para creerle. La ley solamente exigía, pero no daba nada. Tenemos algo mejor. Estimémoslo, cuidémoslo, administrémoslo bien. Porque mira cómo termina aquí: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escúchenme, no fue que nosotros fuimos perfeccionados por causa de ellos, sino ellos por causa de nosotros. Es algo mejor. En otras palabras, ellos tienen siglos esperando por nosotros, y nosotros no estamos esperando por ellos. Lo nuestro es mejor. Ellos tienen siglos esperando para ser perfeccionados. Ya nosotros lo hemos sido en Cristo. Amén. De hecho, déjame decirte algo que yo creo. Yo creo esto. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los sacrificios que expiaron el pecado, como el mensaje que les prediqué de kafar, que es expiación, que significa cubrir, como la palabra caparet, que es la palabra propiciatorio, que viene de kafar, que cubrir, que les hablé que en Cristo, en aquellos días, cuando había expiación, el pecado se cubría, pero en Cristo no se cubre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y déjame decirte una cosa: desde el primer sacrificio que se hizo, que fue aquel que Dios hizo para vestir a nuestros padres, para quitarles las hojas de higuera y poner la piel de cordero, ese primer sacrificio, que posiblemente fue el primero que se hizo, yo quiero decirte que de ese sacrificio, todos los pecados que Dios perdonó en el Antiguo Testamento, los perdonó. Traten de entender esto: los perdonó, los guardó para cuando Cristo muriera en la cruz, que se efectuara ese perdón. ¿Tú entendiste eso? Fueron guardados ahí hasta que Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, todos los pecados perdonados en el Antiguo Testamento fueron expiados el día de la cruz. Ellos tuvieron, para ser perfeccionados, que esperar por nosotros. Esperar. No estamos nosotros esperando. Nosotros estamos esperándolos a ellos. Ya nosotros llegamos. Ellos son perfeccionados a través de Cristo, pero como dice aquí, nosotros primero que ellos. En otras palabras, Dios los guardó para ser perfeccionados cuando Cristo venga, y fueron guardados para la perfección, y no fueron perfeccionados sin nosotros. En otras palabras, Dios dijo: lo dejo en stand-by para perdonarlos, lo dejo en stand-by para perfeccionarlos, lo dejo en stand-by para que vean el cumplimiento. Entonces los dejó ahí esperando y nos dio todo eso a nosotros. Ahora, como dice ahí, ellos no fueron perfeccionados sin nosotros. Tuvieron que esperar por nosotros para ser perfeccionados en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor.
Es algo mejor. Amén. Amén. Ahora pueden entender por qué Jesús dijo que el más grande de los profetas fue Juan el Bautista. ¿Saben ustedes, Juan el Bautista, que se sepa, no hizo milagros? No fue un hombre que escribió tremendas revelaciones, nada. No escribió ni una jota ni una tilde. Escribió Juan. Y fue más grande de los profetas. ¿Saben por qué fue más grande de los profetas? Porque fue el que le preparó el camino al Señor. Por la relación que tenía su ministerio con el de Jesús. Porque la grandeza de un ministerio se mide por el grado de servicio y de relación que tenga con el ministerio de Cristo. Pero Jesús dijo, Juan fue el más grande de los profetas, porque fue el último de los profetas que anunció mi venida y me preparó el camino. Cualquiera de ustedes es más grande que Juan el Bautista, porque Juan anunció el reino, ustedes ya entraron en él. Amén. 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 Esto no es retórica, palabra bonita, cuento de viejas en un salón de belleza. Esta es la palabra de Dios. Lo que hemos creído desde el principio. La fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Y entraremos en la próxima, en el capítulo 12. Se lo voy a leer los primeros versículos. Por tanto, es la palabra clave en hebreo también. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. 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 Ahora escuchen lo que la dinamita que viene para la próxima. En la próxima la dinamita es que ahí estaban todos los héroes de la fe en galerías así. Y estamos corriendo nosotros viendo a todos los héroes de la fe ahí, que nos sirven de ejemplo a nosotros. Nos sirven de ejemplo a nosotros. Y dice, Dios ha provisto una cosa mejor para nosotros. Ellos creyeron. Ellos tienen un buen testimonio. Nosotros tenemos a Cristo, que es el testimonio. Ellos tuvieron fe. Nosotros tenemos al autor y al consumador de nuestra fe. Amén. 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 Y saben ustedes, hermanos, la palabra que se usa aquí como autor es arquejón. Arqué en griego es principio. Genarqué en el principio. Arquejón significa el que principió nuestra fe, el que la comenzó, el que le dio principio a nuestra fe, el originador de nuestra fe, el pionero de nuestra fe, el alfa de nuestra fe y la omega de nuestra fe. Amén. 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 Ellos son héroes de la fe. Jesús es el objeto de la fe, porque en Él se cree. Con Él comenzó la fe y con Él termina la fe. Con Él comienza la fe y con Él se perfecciona la fe. Porque la palabra que usa para consumador es la palabra teleio, que ustedes saben que le hemos estudiado, que significa perfeccionar, pero significa el fruto, el fin de un proceso. Con Él comienza la fe y con Él la fe logra su propósito, su fruto, su objetivo. Amén. Entonces, eso es lo mejor que tenemos. Ellos alcanzaron testimonio por la fe. Nosotros tenemos al autor de la fe. Amén. Nosotros tenemos el realizador y perfeccionador de la fe.
tenemos el alfa de la fe y la omega de la fe, el principio de la fe y lo que consume o termina la fe o consuma la fe. Prepárese para la próxima. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora vamos a orar a Dios. Ahí está tranquilito. Y oramos al Señor. Cierre sus ojos. No se mueva. Que Dios le va a bendecir ahora. Dios me ha dicho que cada vez que predique la palabra le ore a Él para que la palabra sea sembrada. Yo no voy a orar aquí porque terminé el servicio. Voy a orar para que Dios siembre la palabra. Amén. Yo he visto desde que Dios me dio la instrucción esta que funciona. Cuando la palabra es sembrada en el corazón. Amén. Ahí está el poder de Dios en la palabra. La palabra que hizo el universo, la palabra que sostiene los mundos, la palabra que se hizo carne en el verbo para redención y la palabra que por el Espíritu nos dio una vida nueva. La palabra que nos sostiene para alimentarnos hasta que Cristo venga. Padre, gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra. Nos has bendecido, Dios, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esto no es una retórica, un discurso bonito, que tenemos lo mejor. No, Señor, es una realidad inspirada. Abre nuestros ojos. Señor, yo te ruego por todos los cristianos que como los Gálatas, porque los Gálatas son los gentiles que se han vuelto al judaísmo, pero los hebreos aquí son los hebreos que se han ido al judaísmo. Sabemos que Israel representa el antiguo pacto y no menospreciamos al antiguo pacto. Creemos que el antiguo pacto son nuestras raíces y es el pacto que anuncia, es la letra, es lo que anuncia, es lo que saluda lo que viene, lo que cree en lo que viene. Pero ahora estamos en Cristo, en el nuevo pacto, en la realidad de las cosas, en el cumplimiento de las cosas. Oh Dios, Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a amar y apreciar y estimar. Sigue dando más revelación acerca de Cristo, del Evangelio, de lo que hemos obtenido en Cristo Jesús. Que nadie, Padre, se aparte del bendito Evangelio. No solamente para volver al judaísmo o a las obras de la ley, sino también que nadie se aparte yéndose al mundo, al pecado, a la carne, a cualquier cosa. Nada debe apartarnos de ti. Señor, yo te ruego por todos tus santos, por todos los hermanos que por algún engaño de Satanás han dejado el Evangelio para volver a las fábulas, a las costumbres de los pueblos o a los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Padre, ¿cómo es posible que no se entienda algo tan claro, tan diáfano? Por favor, trae revelación. Vuelve a tu santo, Señor. Que no se deje Jesús, que es el cumplimiento de todas las cosas. Señor, gracias sean dadas a ti por Jesucristo nuestro Señor. Bendice a tu pueblo con crecimiento en Cristo. Oh Dios, perfecciónanos en la fe, perfecciónanos en la gracia, perfecciónanos en el conocimiento, perfecciónanos en nuestra santificación. Por amor a tu nombre, logra tu propósito con nosotros. Haz que crezcamos en aquel que es la cabeza. Esto es Jesucristo nuestro Señor. Padre bendito, yo oro por mis hermanos que están en las naciones, mis hermanos que me están escuchando a través de la radio, de la televisión o a través del internet. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana. La gracia de Dios fluye en tu vida. Que hoy sea un día de misericordia, un día de gracia, un día donde los torrentes de sus delicias se abran para tu vida. Que Dios pueda dar refrigerio de la presencia, que tus ojos se abran a la hermosura de su gloria y tus oídos escuchen la voz de su bendita palabra, que como trompeta y como trueno suene en tus oídos, que se aclara la palabra, que Dios te dé ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. La gracia de Dios fluye en ti, que hoy sea un día de la condescendencia de Dios para ti, para tu casa, y que Dios te ayude a evaluar, a valorar y a estimar todo lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Venga el reino de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Así sea. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70,
Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.